Voy a empezar entonces con una teoría de la inferencia probatoria. Esta teoría de la inferencia probatoria que voy a exponer es una teoría que está basada en tres ejes principales. Una teoría de la argumentación, una teoría del conocimiento y una teoría de filosofía de la ciencia aplicable a la inferencia probatoria. Estos tres ejes, teoría de la argumentación, teoría del conocimiento y filosofía de la ciencia, podemos decir que son los principales ejes que en el derecho probatorio contemporáneo marcan y explican con muy buenos fundamentos la teoría de la inferencia probatoria. Ya he señalado cómo esta teoría básicamente ha sido desarrollada en Europa por la escuela de Michel Tarufo y sus discípulos de Girona. Discípulos Tarufo y sus discípulos de Girona, que principalmente han tomado unos estudios supremamente importantes que han hecho filósofos norteamericanos sobre lógica y teoría del conocimiento. Los estudios de teoría del conocimiento y los estudios de filosofía de la ciencia que han realizado autores muy importantes, entre ellos la profesora inglesa Susan Haack, han sido tomados por el moderno derecho probatorio para explicar las inferencias probatorias. Entonces, a ese modelo de la escuela italiana y de la escuela española, que tienen bases claramente anglosajonas, con base en ese modelo voy a hacer una explicación del tema de la inferencia probatoria. ¿Con qué finalidad? ¿Qué finalidad tiene explicar las bases teóricas de epistemología y prueba, de argumentación y prueba para el caso particular de Álvaro Uribe? Lo que voy a señalar, o la parte teórica a la cual voy a hacer referencia a continuación, tienen como finalidad mostrar todos los errores de razonamiento probatorio, de inferencia probatoria que hizo la Fiscalía General de la Nación en su teoría del caso. Quiero criticar por qué razón se rompieron, por qué la Fiscalía General de la Nación desconoció claramente estructuras conceptuales de la inferencia probatoria reconocidas por el derecho probatorio contemporáneo. Empiezo entonces con el tema de la inferencia probatoria. El primer punto es el concepto de verdad procesal. Y es importante hablar sobre la verdad procesal porque el presupuesto básico para que exista una resolución de acusación en contra de un imputado es el de que exista probabilidad de verdad de que es autor o partícipe de una infracción penal. Es decir, claramente el Código Procesal colombiano habla de probabilidad de verdad. El tema central, entonces, que en algún momento tenemos que abordar, es si la probabilidad de verdad que trae el Estatuto Procesal colombiano se refiere a una probabilidad lógica o se refiere a una probabilidad matemática. En ese punto, tengo que decir que existen dos grandes tendencias en el derecho probatorio. Una tendencia, como por ejemplo, la que explica un profesor de filosofía colombiano muy importante, profesor de filosofía de la ciencia de la Universidad de los Andes, Andrés Páez, que considera y trabaja sus temas de vinculación entre epistemología y prueba sobre la base de que el aumento de probabilidades debe entenderse en términos de cálculo matemático de probabilidades matemáticas. La tesis que sigue Andrés Páez
siguiendo muy de cerca filósofos norteamericanos de filosofía de la ciencia, supremamente muy importantes, y que trabajan el tema de teoría del conocimiento y prueba. Otra gran escuela, que es la que yo voy a aplicar en este caso, apartándome un poco de las concepciones muy importantes de Andrés Páez, es la de que la probabilidad de verdad no se infiere a partir de probabilidades matemáticas, sino que la probabilidad de verdad, y esto es lo que se sustentará en el transcurso de esta exposición, es que la probabilidad de verdad tiene que entenderse en términos lógicos. La probabilidad de verdad tiene que entenderse entonces como no probabilidades matemáticas, sino como la exposición de tesis razonables, de tesis plausibles, de tesis que se mueven no en el campo de la validez, acerca de si algo es o no válido en términos extremos, del todo o nada, sino que se mueve en el campo de que probabilidad implica planteamiento y exposición de tesis razonables, de tesis plausibles. Razonabilidad en las inferencias lógicas y en la exposición de su tesis que no tuvo desafortunadamente la Fiscalía General de la Nación. Por eso haré referencia al concepto de verdad y explicaré fundamentalmente una teoría de la inferencia probatoria que expone González Laguier, un profesor de la Escuela de Girona, que toma las teorías de la argumentación de Toulmin para aplicarlos a la inferencia probatoria. Temas supremamente importantes porque es la teoría que nos permite fijar el alcance del Código de Procedimiento Penal cuando habla que hay mérito para acusar cuando existe una probabilidad de verdad de que el imputado pudo ser autor de un determinado hecho punible. Probabilidad de verdad que, mirada en términos lógicos, existe en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, existe mérito suficiente de acuerdo a una teoría de la inferencia probatoria basada en la argumentación para proferir resolución de acusación contra Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con González Laguier, en el derecho probatorio, la verdad absoluta, sin fisuras, sin posibilidad de error, es un ideal inalcanzable. Así, incluso en las ocasiones en las que el juez ha dictado sentencia, convencido de la exactitud de los hechos afirmados por las partes, la experiencia muestra que a través del proceso no siempre se consigue alcanzar la verdad. Aceptar como verdadera una hipótesis no es lo mismo a que sea, en efecto, verdadera. Aceptar o estar dispuesto a aceptar una hipótesis como verdadera quiere decir que la hipótesis ha sido probada. Probar una hipótesis significa que existe un grado suficiente de corroboración de una determinada hipótesis. Existe certeza, que es lo que se exige para la preclusión, cuando una hipótesis está plenamente corroborada. Debido a lo anterior, algunos autores consideran razonable admitir que la verdad no es la finalidad esencial de la prueba procesal, ya que si no es posible alcanzar la verdad absoluta, no tiene sentido orientar el proceso hacia ella. De manera que se ha optado o bien por abandonar la idea de verdad en el proceso, o bien por apelar a otra noción de verdad distinta de la verdad absoluta. Ahora bien, si definimos un hecho como todo aquello que hace verdadero o falso a nuestras creencias, entonces, según González Laguier, la verdad o la propiedad de ser verdadero no se predica directamente de los hechos, sino de las creencias y de los enunciados descriptivos proposiciones. Los hechos suceden o acaecen, y es este ocurrir el que hace verdaderas o falsas
a las proposiciones, pero no son ellos mismos verdaderos o falsos. Así pues, la verdad es una propiedad de las proposiciones o de las creencias y no de los hechos. Un tema que ha sido largamente reconocido por los estudios de la inferencia probatoria. Como indica este autor, González Leguier, de la Escuela de Girona, en el proceso judicial una hipótesis se considera verdadera en el sentido de correspondiente con la realidad cuando ésta ha sido probada tras la valoración de la inferencia mediante criterios racionales, alcanzando así un grado de credibilidad. No obstante, vale la pena aclarar que la conclusión de una inferencia probatoria es siempre probable y nunca necesariamente verdadera. Para formular acusación contra Álvaro Uribe, solo se necesita una probabilidad de verdad de que está inmerso en las conductas de soborno y fraude procesal. Cuando decimos que una conclusión a la que hemos llegado tras la valoración de la prueba es verdadera, en realidad queremos decir que es probablemente verdadera. Es decir, que probablemente se ajusta a la realidad. En este sentido, la verdad procesal no es absoluta, sino aproximativa, de modo que aspira a un grado elevado de credibilidad porque descansa en razonamientos de tipo inductivo. Por abundante y fiable que sea un conjunto de elementos de juicio, este no puede permitir alcanzar certezas racionales. Así pues, un enunciado dado es una verdad procesal cuando, dice González Laguier, a través de los medios procesales previstos en el derecho, con sus exigencias y limitaciones, un órgano judicial ha llegado al convencimiento de que es altamente probable que ese enunciado describa un hecho realmente ocurrido. En este caso, tenemos un enunciado altamente probable. Uribe es coautor de los hechos, intervino con dolo y ese enunciado describe un hecho que probablemente ocurrió en la realidad. Esto no quiere decir, sin embargo, que con el proceso no podemos alcanzar la verdad absoluta. Entonces la verdad material no debe perseguirse. Es claro que el hecho de que la verdad absoluta sea inalcanzable no nos autoriza a abandonar o renunciar o esforzarnos para que nuestro conocimiento se aproxime lo máximo posible a esa verdad. Por lo que se refiere al caso concreto, tenemos que la Fiscalía se desorientó en la búsqueda de la verdad y en cambio dispuso sus mayores esfuerzos en intentar justificar la hipótesis menos creíble y probable. El ejercicio del fiscal desconoció la interrelación entre los medios materiales probatorios con las reglas de la experiencia y la sana crítica. Desafortunadamente, ignoró por completo la relación de los elementos que demuestran la coordinación entre Uribe Vélez y los demás implicados en cuanto al fin común, favorecer al aquí imputado mediante las declaraciones de falsos testigos. Como resultado, se desprende que el fiscal no aplicó la regla fundamental de la inferencia probatoria. Entre tanto, será necesario recordar la implicación de la prueba directa y la prueba de indicios al presente caso. La doctrina procesalista y la jurisprudencia, como es muy bien sabido por ustedes, suelen distinguir entre prueba directa y prueba de indicios o indirecta. La prueba directa es aquella en que la demostración del hecho enjuiciado surge de modo directo e inmediato a partir del medio de prueba utilizado. La prueba indirecta o indiciaria, por su parte, es aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos, indicios, que no son los constitutivos del delito,
pero de los que pueden inferirse estos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico entre los hechos probados y los que se trata de probar. Sirva como un ejemplo de la prueba directa para el caso concreto la interceptación cuando Diego Cadena le pidió autorización a Uribe Vélez para realizar una acción de revisión del caso de Monsalve, porque la esposa de este le había preguntado de qué manera le podían ayudar a su esposo y Uribe le autorizó del siguiente modo. Ah, no, si es un recurso jurídico hay que adelantarlo. Eso, el recurso jurídico está bien, por supuesto, proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Nótese que el imputado autorizó de forma directa un recurso jurídico al testigo en contraprestación de su falsa declaración. Esta prueba demuestra de forma instantánea el hecho jurídicamente relevante. Por su parte, muestra de la prueba indiciaria puede ser el indicio de mala justificación. La respuesta de Uribe Vélez en la indagatoria y que posteriormente la Corte señaló en el escrito de definición de situación jurídica. Las respuestas del imputado pretendieron mostrarlo ajeno a las actividades que realizaba Cadena en su nombre, cuando de las conversaciones legalmente interceptadas se extrae que el procesado sí tenía interés y conocimiento sobre estas labores. Por ejemplo, cuando negó conocer la existencia de Carlos Enrique Vélez, cuando hay evidencia que muestra que sí estaba al tanto de lo que sucedía con este testigo. Usualmente se le otorga mayor confianza a la prueba directa. A su vez, frente a la indirecta, se exige que sus indicios sean fiables, es decir, estén plenamente acreditados, que sean variados, que concurran una pluralidad de indicios, que sean pertinentes, es decir, tengan relación con el hecho criminal y su agente, que sean coherentes, que la garantía esté bien fundada. La garantía es el vínculo entre los hechos, entre los indicios y los hechos constitutivos del delito, que deben ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, de manera que las posibilidades o hipótesis alternativas queden descartadas. Y por último, que no existan contraindicios que refuten los indicios propuestos. Veamos estos elementos y, una vez examinados, miraremos cómo aplicamos estas estructuras de inferencia probatoria a las cuales voy a hacer referencia con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La estructura de la inferencia probatoria. La inferencia probatoria es el tipo de razonamiento a partir del cual se prueban los hechos de un caso. La misma consiste en tratar de justificar determinados hechos que damos por desconocidos o sobre los cuales tenemos dudas a partir de ciertos hechos que damos por acreditados. Es posible distinguir dos fases en el proceso de prueba judicial. La primera consiste en la obtención de información a partir de las pruebas, es decir, de lo que afirman los testigos, los documentos, los peritos, etc. Mientras que la segunda fase consistiría en extraer una conclusión a partir de la información que se ha obtenido directamente en la primera. De este modo, la primera fase puede concebirse como la premisa o premisas del argumento que trata de probar una determinada hipótesis acerca de qué sucedió en la realidad. Y la segunda fase puede entenderse como la inferencia o razonamiento que permite pasar de las premisas a la conclusión. De acuerdo con González Laguerre, dicho razonamiento puede ser muy complejo y constar
de un encadenamiento de argumentos o inferencias parciales. Este es un elemento supremamente importante en la moderna teoría de la inferencia probatoria basada en una teoría de la argumentación. La inferencia probatoria no es otra cosa que el encadenamiento de argumentos, argumentos que son sucesivos, argumentos que se van encadenando lógicamente para que a través de un determinado hecho podamos llegar a una determinada hipótesis basados en reglas de experiencia. Quiero antes de continuar señalar cuál es esa estructura de la inferencia probatoria que se está manejando por algunos sectores de la doctrina, basados principalmente en las teorías de la argumentación, específicamente en las teorías de Toulmin, muy importante en materia de teoría de la argumentación. La postura que siguen algunos doctrinantes, específicamente González Laguerre, de la Escuela de Girona, partiendo de Toulmin, la estructura de argumentación es supremamente sencilla. Tenemos una hipótesis a probar. La hipótesis es: Álvaro Uribe fue determinador y coautor de los hechos. Para probar esa hipótesis, tenemos unos determinados hechos, unos determinados signos que pueden conducir a la corroboración o al menos al aumento de probabilidad de la hipótesis: Uribe instigador, Uribe coautor del soborno y el fraude procesal. ¿Cuáles son esos hechos? Hechos son el control de la información por parte de Álvaro Uribe, la orquestación de un grupo de testigos peligrosos, el hecho de que la toma de decisiones finalmente estaban en su poder, el hecho de que orquestó y consiguió personas allegadas para que pudieran influir en los testigos, etcétera, etcétera. Entonces la estructura es: tenemos una hipótesis, tenemos unos hechos, unos signos, y de lo que se trata en una estructura de la inferencia probatoria es cómo hacemos una unión lógica entre un signo y una determinada hipótesis. Esa unión entre un signo y una determinada hipótesis es lo que Toulmin denomina la garantía. La garantía, en términos más sencillos, es, como lo dice González Laguerre, es la de que esa unión entre un signo, entre un hecho, entre una determinada evidencia y una hipótesis, la conexión lógica entre los dos se consigue a través de máximas de experiencia, que fueron las máximas de experiencia las que flagrantemente desconoció, como mostraremos, la Fiscalía General de la Nación en su solicitud de preclusión. Entro entonces a explicar brevemente esta estructura que les anuncio de González Laguerre, basada en las teorías de la argumentación, especialmente de Toulmin. Según Toulmin, toda argumentación parte de una pretensión o hipótesis. Álvaro Uribe es coautor o instigador de un fraude que se busca fundamentar. Si la pretensión o hipótesis es controvertida en el sentido de puesta en duda, entonces es necesario ofrecer razones que la apoyen. Las razones que justifican una hipótesis pueden ser hechos que den cuenta de la corrección de la pretensión, es decir, de una hipótesis. No obstante, muchas veces se debe hacer explícito por qué las razones o hechos propuestos apoyan la pretensión o hipótesis, para lo cual ha de apelarse a un enunciado que exprese una regularidad, que establezca una relación entre el tipo de hechos a los que se hace referencia y la hipótesis que se pretende probar. Este elemento es la garantía y consiste en una regla, norma o enunciado generalizador. ¿Qué significa esta posición de Toulmin? La posición de Toulmin significa que
para establecer una conexión entre un signo, una evidencia y una determinada hipótesis, tiene que existir una garantía. Y esto que Tolman denomina garantía no es otra cosa que las máximas de experiencia. Es decir, la unión entre la evidencia, entre el signo y la hipótesis, se establece esa conexión a través de regularidades, a través de lo que sucede normalmente en la naturaleza, a través de lo que normalmente sucede en unas relaciones sociales, que es lo que denomina González Laguerre reglas de experiencia como forma de conexión lógica entre el signo y la hipótesis. Pues muy bien, precisamente uno de los dislates en que incurrió la Fiscalía General de la Nación al momento de hacer su estructura de inferencia probatoria es que no conectó y desconoció las relaciones entre los signos y la hipótesis a través de las reglas de experiencia. Como lo demostraremos a cápite posterior, esa es una de las flagrantes omisiones de la Fiscalía General de la Nación, que desconoció en el caso particular la garantía, es decir, las reglas de experiencia que conectaban las evidencias, los medios probatorios, los elementos probatorios, los signos expresados por Álvaro Uribe con la hipótesis de ser determinador y coautor de los hechos. Ahora bien, si se traslada este esquema argumentativo propuesto por Tolman al razonamiento judicial, repito que el argumento propuesto por Tolman es muy sencillo. Existe un hecho, una pretensión, unos hechos, un hecho, una pretensión, una hipótesis, unos hechos probados y una relación entre unos hechos probados y una hipótesis que es una conexión lógica a través de lo que Tolman llama una garantía, que en últimas no es más que el establecimiento de regularidades en la naturaleza o en la interacción social a través de máximas de experiencia. Las máximas de experiencia que flagrantemente desconoció la Fiscalía General, como lo mostraremos en el transcurso de esta intervención. Ahora bien, si se traslada este esquema argumentativo propuesto por Tolman al razonamiento judicial, los hechos probatorios serían las razones del argumento y los hechos que se busca probar serían la pretensión o hipótesis del caso. Así pues, el fundamento de las máximas de experiencia debe descansar en la observación de casos anteriores y la jurisprudencia. De ese modo se constituye el respaldo de garantía. Precisamente, una de las grandes críticas a la inferencia probatoria de la Fiscalía es que no tuvo en cuenta, no investigó los casos anteriores del modus operandi de Álvaro Uribe, que de acuerdo a una regla de experiencia realmente, verdaderamente construida, nos hubieran podido permitir aumentar la corroboración de la hipótesis planteada con una verdadera conexión entre la evidencia y la hipótesis a través de máximas de experiencia. Vale la pena aclarar que los hechos probatorios no son hechos brutos, sino que suelen ser interpretados en mayor o menor grado. Las descripciones de los hechos pueden estar más o menos mediadas por la interpretación en virtud de qué tan cerca se sitúen de lo percibido. La garantía, por su parte, está conformada por máximas de experiencia que pueden ser de carácter científico o especializado, de carácter jurídico o de carácter privado. También la garantía, según González Laguerre, o sea, la conexión entre dos hechos, entre una evidencia y una hipótesis, se logra no solamente a través de máximas de experiencia, como es el caso de Álvaro Uribe, sino que se logra en otras ocasiones a través de presunciones establecidas legal o jurisprudencialmente, o definiciones o teorías proporcionadas a menudo por la doctrina o la jurisprudencia. Las máximas de experiencia, las presunciones y las definiciones pueden entenderse como enunciados generales,
siendo X un hecho o conjunto de hechos entre los que se busca incluir la ausencia de prueba en contrario, la estructura de las máximas de experiencia sería, a grandes rasgos, si X, entonces es probable Y. Si Uribe constituye una máquina para recaudar evidencias falsas y en esa máquina se encuentran instrumentos peligrosos que tienen como modus operandi faltar a la verdad, pues ese hecho plenamente probado, la integración de esa máquina con objetos supremamente peligrosos, las máximas de experiencia nos dicen que probablemente entonces Uribe puede ser determinador y coautor a título de dolo de los hechos imputados. Es decir, si X, entonces es probable Y. Si hay una máquina integrada por objetos peligrosos que en el pasado tienen como modus operandi faltar a la verdad, entonces es probable, de acuerdo a una máxima de experiencia, que Uribe, conocedor de las estructuras del crimen, haya conocido ese tipo de prácticas delictivas. Para el caso concreto, el fiscal ignoró aplicar las máximas de la experiencia en la valoración de los elementos materiales probatorios. De haberlo hecho, habría podido demostrar los patrones y modus operandi en el comportamiento de Uribe Vélez a través de inferencias razonables. ¿Cuál era ese modus operandi? Testigos que, después de haber declarado, se retractan. Elaboración de formatos de cartas para que los testigos falten a la verdad con declaraciones que le favorecen a él. Acudir a estructuras del crimen organizado, como la oficina de Envigado, para obtener las pruebas falsas. Intimidar testigos, desprestigiar a las víctimas, deslegitimar a la justicia, conseguir personas que delinquen a favor de los intereses de Uribe Vélez, para luego afirmar que todo fue a sus espaldas. Modus operandi que se infiere no solo de las evidencias existentes en este proceso, como lo reconoció la Corte Suprema, sino de otras investigaciones penales que omitió considerar la Fiscalía General de la Nación. Voy a entrar ahora a mirar cuáles son los criterios de evaluación de la inferencia probatoria. Y el sentido de enunciar unos criterios teóricos de evaluación de la inferencia probatoria está orientado a mostrar cómo esos criterios de evaluación de la inferencia probatoria, que han sido elaborados con mucho esmero por la teoría del derecho probatorio contemporáneo, fueron ignorados y desconocidos en forma flagrante por la Fiscalía General de la Nación. Los criterios a partir de los cuales se evalúa la inferencia probatoria dependen de qué tipo de razonamiento constituye esta inferencia en primer lugar. Repito que el criterio a partir del cual se evalúa una inferencia probatoria dependen de qué tipo de razonamiento constituye esta inferencia en primer lugar. ¿Qué significa esta expresión? Proveniente de los trabajos de profesores que aplican a la teoría de la prueba la argumentación y a personas que se dedican a aplicar la teoría de la lógica a la inferencia probatoria. Esto significa que la inferencia probatoria depende de los tres tipos de inferencia lógica que se han conocido desde Aristóteles y que se han consolidado durante 2 milenios en la filosofía occidental. La deducción, la inducción y la abducción. La deducción, que como lo dijimos y todos lo saben, es el hecho de que a partir de dos premisas conocidas, ciertas, indubitables, llegamos a una conclusión que debe ser necesaria. Si las dos premisas son ciertas e indubitables, tiene como consecuencia
una consecuencia de necesidad, es decir, siempre que se den las dos premisas, habrá una determinada conclusión que se considera cierta. Mientras que el procedimiento inductivo, como lo hemos dicho, no, si bien hay herramientas, si hay premisas para llegar a una conclusión, las premisas solamente alcanzan un grado de probabilidad. Es decir, cada vez que se demuestre la existencia de una evidencia, de un hecho, de un objeto que corrobora una hipótesis, a partir del pensamiento inductivo, lo que se hace es aumentar la probabilidad de la hipótesis. Y la otra teoría, que viene de Aristóteles y que desarrolló contemporáneamente Charles Sanders Peirce, y a la cual haremos referencia en su momento, que es la teoría de la abducción. La abducción, si bien parte de inferencias y de premisas conocidas, no se mueve en el campo ni de la necesidad ni de la probabilidad, sino que básicamente se mueve es en la base de que hay que construir hipótesis plausibles, hipótesis razonables. Procedimiento de inferencia, de construcción de hipótesis razonables, que desconoció flagrantemente la Fiscalía General de la Nación, como lo demostraremos en el acápite correspondiente a la abducción y a la prueba indiciaria. Los criterios a partir de los cuales, repito, se evalúa la inferencia probatoria dependen de qué tipo de razonamiento constituye esta inferencia en primer lugar, deductiva, inductiva o abducción. En la disciplina de la lógica suele establecerse una distinción importante entre argumentos deductivos y argumentos inductivos. Una manera acreditada de trazar la distinción consiste en definir la deducción como un tipo de razonamiento en el que la verdad de las premisas, dice la doctrina, entraña la verdad de la conclusión, mientras que los razonamientos inductivos serían aquellos en los que la verdad de las premisas no entrañan la verdad de la conclusión, pero sí constituye una razón a favor de ella. De acuerdo con Coppi y Cohen, un gran manual de introducción a la lógica, un argumento deductivo afirma que su conclusión es apoyada por las premisas de manera concluyente. Es decir, que las premisas, si son verdaderas, ofrecen fundamentos incontrovertibles para la verdad de la conclusión. En contraste, un argumento inductivo no afirma tal cosa, sino que pretende establecer su conclusión solo con algún grado de probabilidad. Esto es, los argumentos inductivos pretenden que, si las premisas son verdaderas, la conclusión será probablemente verdadera. ¿Cuál tipo de argumentos de inferencia probatorias se requieren en el estatuto procesal para formular una resolución de acusación? Diríamos que cuando el código o el estatuto procesal dice que hay mérito para acusar, cuando existan elementos de juicio, evidencias que con probabilidad de verdad conduzcan a establecer la responsabilidad de un imputado, ese concepto de probabilidad de verdad que utiliza el código, pues nos muestra indiscutiblemente que el código se está moviendo básicamente dentro o del argumento inductivo o del argumento abductivo. Sin embargo, no debe entenderse la expresión probablemente en sentido cuantitativo, sino en sentido cualitativo, de modo que este término puede ser sustituido por razonablemente. Se trata entonces de una probabilidad inferencial, como la denomina González Laguerre, en la medida en que hace referencia al grado de apoyo que las premisas prestan a la conclusión o el grado de credibilidad racional de la conclusión. En el caso de estudio, como lo vamos a mostrar durante el transcurso de esta intervención,
existen probabilidades inferenciales, es decir, signos, evidencias que nos muestran una tesis razonable, una tesis plausible según los términos que se utilizan en la teoría de la abducción, para aumentar la probabilidad de la hipótesis de que Álvaro Uribe es determinador y coautor de los hechos investigados. No se trata de la construcción de probabilidades matemáticas como lo entiende algún sector muy importante de la doctrina, Andrés Páez, por ejemplo, basado en el método de inferencia matemático, estadístico, por ejemplo, del teorema de Bayes, sino que estamos frente a probabilidades lógicas, a tesis plausibles, a tesis razonables, que es la que hemos venido mostrando en el transcurso de la exposición y a la cual ya han hecho referencia las dos víctimas que han intervenido. Repito entonces que se trata de una probabilidad inferencial, como la denomina González Laguerre, en la medida en que hace referencia al grado de apoyo que las premisas prestan a la conclusión o el grado de credibilidad racional de la conclusión. Ahora bien, aunque todos los argumentos deductivos afirman que sus premisas garantizan la verdad de su conclusión, no todos cumplen con este objetivo. Los argumentos deductivos, cuyas premisas, aun siendo verdaderas, no garantizan la verdad, si no garantizan la verdad de las conclusiones, son inválidos. La principal tarea de la lógica deductiva o formal es estudiar criterios que permitan discernir los argumentos válidos de los inválidos. Un argumento inductivo, por su parte, no es concluyente. Así sus premisas sean verdaderas, estas no soportan la conclusión del argumento con certeza. Los argumentos inductivos buscan dar soporte a su conclusión con cierto grado de probabilidad, más o menos cercano a la certeza, dependiendo de la calidad del argumento. Para entonces sostener la tesis de que existe el estándar probatorio para acusar a Álvaro Uribe Vélez como determinador y coautor de soborno y fraude procesal, básicamente lo que tenemos que utilizar es un método inductivo o un método abductivo, es decir, signos que desde el punto de vista lógico permitan acreditar la probabilidad de verdad de que Álvaro Uribe fue instigador o fue coautor de los hechos investigados. Son inferencias con carácter de probabilidad que son las que estamos explicando y explicaremos a través de esta intervención. O hipótesis posibles, o hipótesis razonables, es decir, basadas en la abducción. Y la razonabilidad de la hipótesis que estamos planteando es que, dadas todas las evidencias, el interés que tenía Álvaro Uribe en los hechos, la forma como él coordinó absolutamente los aportes de muchos de los intervinientes, el control de la información, el hecho de que él tenía la decisión sobre el sí o el cómo se iba a aportar una determinada evidencia al proceso, son hipótesis plausibles que no han sido desvirtuadas por la Fiscalía General de la Nación acerca de que Álvaro Uribe realmente fue el instigador y coautor de los hechos que se están investigando. Quisiera pedirle a la señora juez una pausa de 15 minutos para continuar. Doctor, voy a decretar un receso de 5 minutos para que nos rinde la jornada de la tarde. Señoría. Muy bien. Sí, doctor Lombana. Sí, señoría. Señoría, es que en la tarde de hoy recibimos una notificación del juzgado donde había un acta con las fechas previas y el equipo también de la defensa me está preguntando, tenemos una duda sobre el mes de noviembre.
Cumplido el receso, continuamos con la intervención del doctor Montealegre Linero. Doctor. Concluyo esta parte que está destinada a mostrar cuáles son las bases teóricas que estoy utilizando para demostrar que la Fiscalía General de la Nación incumplió con los presupuestos lógicos de una inferencia razonable y que van destinadas claramente a mostrar y probar, como lo diré al final de mi intervención. ¿Por qué razón no existe en el caso de estudio certeza para proferir una preclusión en favor de Álvaro Uribe Vélez? Cuando el estatuto procesal establece que la preclusión exige certeza de la inocencia del imputado, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, pues claramente se está estableciendo para la preclusión un estándar probatorio supremamente alto, quizás uno de los estándares probatorios más altos que trae el estatuto procesal. La Corte Suprema de Justicia, como lo veremos en su momento, ha señalado que para poder precluir se requiere que exista certeza. La certeza en términos de inferencia probatoria implica que esté corroborada plenamente la hipótesis que trae la persona que solicita la preclusión, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Por esa razón, dado que existe un estándar de certeza supremamente alto para proferir una preclusión, debemos entonces entrar a demostrar o al menos a señalar ejemplificativamente, por razones de tiempo, cuáles son los presupuestos que establece la doctrina para que pueda entenderse que una determinada hipótesis está corroborada dentro de una determinada investigación. Si bien dijimos al comienzo de la intervención en esta tarde que no podemos hablar de certezas absolutas, sí debe entenderse que debe existir un estándar probatorio supremamente alto que implique que existe un alto grado de corroboración de la hipótesis planteada. De acuerdo a las teorías de la inferencia probatoria, a las que yo he hecho referencia, específicamente las menciones que hice a González Laguerre, quien sigue muy de cerca la teoría de la argumentación de Toulmin, en la construcción de la teoría de estándares probatorios, como lo dije al comienzo de mi intervención esta mañana, existen fundamentalmente tres elementos para que pueda entenderse que una hipótesis se encuentra corroborada. Es muy importante destacar este elemento de la inferencia probatoria, porque el estatuto procesal para precluir existe certeza. En términos de inferencia probatoria, ¿cuándo podemos decir que una solicitud, una hipótesis alcanza el grado de certeza? Entendiendo por certeza, como lo dije y lo he reiterado, no en una concepción de certeza como una verdad absoluta, sino una certeza entendida como elementos de prueba que permiten corroborar
la alta probabilidad de una determinada hipótesis. La pregunta entonces, o cuando hablamos de certeza, en términos de preclusión y en términos de inferencia probatoria para este caso, se refiere exclusivamente a qué presupuestos debe cumplir una determinada hipótesis para que esa hipótesis se entienda corroborada. La doctrina ha señalado varios presupuestos. Uno de los presupuestos que ha señalado la doctrina es la de que la hipótesis señalada debe tener la capacidad de refutar las hipótesis que juegan en sentido contrario. El segundo presupuesto es el de que la hipótesis planteada no solamente tiene que refutar o tener la capacidad de refutar la hipótesis, sino que tiene que tener la capacidad de refutar las evidencias y la totalidad de las evidencias recogidas dentro de un determinado, de una determinada investigación. Y un tercer requisito muy importante que ha trabajado la doctrina, especialmente la Escuela de Girona, González Laguier, Jordi Ferrer, etcétera, etcétera, es la de que una hipótesis solamente puede entenderse como corroborada y demostrada cuando se ha agotado el universo posible de evidencias a practicar. Es decir, que no se puede entender corroborada una determinada hipótesis cuando el material probatorio o la investigación ha sido deficiente. Un cuarto elemento, y en esto pues debo ser claro en que existen múltiples teorías del estándar probatorio, y aquí simplemente estoy exponiendo los elementos centrales de un estándar probatorio de certeza, de cuando una hipótesis puede entenderse corroborada. Y otro cuarto elemento que ha traído la doctrina es el de que la hipótesis que se plantea tiene que ser coherente. La hipótesis que se plantea tiene que tener la capacidad de explicar todo un sistema, de explicar las evidencias como una unidad de sentido que sean interrelacionadas entre sí. Ninguno de estos elementos que exige la doctrina como presupuesto de un estándar probatorio de certeza, es decir, la certeza entendida como una hipótesis que tiene un alto grado de corroboración, no se encuentra en el caso particular. Vamos a dar unos ejemplos teóricos de cómo se manejan estos tres elementos fundamentales para entender cuándo se encuentra corroborada una hipótesis. El elemento central de esta teoría de la inferencia probatoria es la de que la inferencia probatoria, para hacer una inferencia con fuerza, para poder soportar una determinada hipótesis, para entenderse como probada una determinada hipótesis, es la de que tiene que estar sujeta a criterios de refutación. ¿Qué significa esto? Que la hipótesis, para entenderse como verdadera, en el sentido de verdad a que hemos hecho referencia, no como verdad absoluta, el primer presupuesto es que la hipótesis debe ser capaz de refutar las hipótesis que juegan en sentido contrario. Un ejemplo que trae la doctrina exactamente Jordi Ferrer en un congreso mundial reciente sobre la inferencia probatoria. La tesis de la acusación, un ejemplo hipotético, es la de que una persona es responsable porque esa persona estaba en el lugar de los hechos, en el recinto en el cual alguien resulta muerto, alguien muere como producto de un determinado proyectil que se disparó en ese recinto. Y resulta que la evidencia fundamental es que tiene la hipótesis de la acusación, es que se encontraron
rastros o huellas de pólvora en las manos de la persona que se encontraba en el lugar de los acontecimientos. Para que esta hipótesis se entienda como corroborada, de acuerdo a una teoría de la inferencia lógica, es necesario que refute o que tenga capacidad de refutar las hipótesis que juegan en sentido contrario. Y en este caso, en el ejemplo que pone Yorty y Ferrer, la hipótesis que juega en sentido contrario es la de que esa persona tiene huellas de pólvora porque momentos antes de entrar al recinto se encontraba en un juego de caza, en una caza de animales salvajes, estaba en una cacería y por lo tanto había disparado arma de fuego. En este caso, por más contundente que sea la hipótesis de la acusación, si no tiene la capacidad de refutar la hipótesis que juega en sentido contrario, es decir, que los rastros de pólvora se presentan en sus manos porque estaba en una cacería, pues en ese caso la hipótesis no tiene una capacidad, una probabilidad de verdad, y al no refutar las hipótesis que juegan en sentido contrario, pues tenemos claramente que la hipótesis no alcanza el grado de corroboración necesaria para poder entenderse como corroborada. Si nosotros aplicamos este criterio de la refutación, de que es necesario para que se entienda comprobada una hipótesis que pueda tener la capacidad de refutar las hipótesis que juegan en sentido contrario, pues es absolutamente claro que en el caso de estudio, la explicación que ha dado la Fiscalía General de la Nación no es capaz de refutar una de las hipótesis que juega en sentido contrario, y es la que de Álvaro Uribe era garante de una máquina peligrosa, que Álvaro Uribe conformó un instrumento y una máquina para recoger evidencias falsas a través de instrumentos peligrosos, que articuló esos instrumentos peligrosos y que en virtud, por ejemplo, de la tesis que sostiene que el dolo se demuestra desde el punto de vista normativista a través de máximas de experiencia, esa hipótesis de la Fiscalía no tiene el grado de refutación necesaria de la hipótesis en sentido contrario, en el sentido de que Uribe tenía el dolo del conocimiento de los hechos porque conocía la capacidad peligrosa del instrumento y de los instrumentos que estaba utilizando para recoger las evidencias. En segundo lugar, la teoría de la inferencia probatoria establece que no solamente la hipótesis debe tener la capacidad de refutar las hipótesis que juegan en sentido contrario. Aquí no se pudo refutar, la Fiscalía no refutó, ni siquiera mencionó, no se dedicó a explicar si Uribe era o no garante de la máquina peligrosa que creó y de si conocía o no, como lo hemos probado aquí, el riesgo que estaba desaprobando. No solamente no fue capaz la hipótesis de la Fiscalía de refutar la hipótesis que juega en sentido contrario, lo mismo que la instigación que sostiene la Corte y sostenemos las demás víctimas, sino que el segundo elemento es determinar si la hipótesis está en capacidad de refutar o no las evidencias y la totalidad de evidencias que existen en una determinada investigación. Me parece muy interesante recordar aquí un ejemplo con el cual inicié esta intervención, que es en el caso de O.J. Simpson. La Fiscalía tenía una abundante capacidad de explicación de las evidencias en el proceso, las huellas en el lugar del homicidio, el temperamento agresivo y violento que tenía O.J. Simpson, las discusiones previas, el comportamiento posterior a los hechos, etcétera, etcétera, pero no fue capaz de explicar todas las evidencias que jugaban en sentido contrario. En el caso de O.J. Simpson,
se encontró, como lo dije, un guante en la escena de los hechos y otro guante similar en la casa de O.J. Simpson, y uno de ellos tenía rastros de sangre de las personas fallecidas y de O.J. Simpson. Sin embargo, ¿por qué la fiscalía no fue capaz de refutar todas las evidencias? Porque pusieron a prueba en la audiencia el guante en las manos de O.J. Simpson y no le casó con sus manos. Famosa la frase del defensor de O.J. Simpson: si el guante no cuadra, hay que declarar la inocencia. ¿Y eso qué significa en términos de inferencia probatoria? Que si la hipótesis no tiene la capacidad de refutar todas las evidencias, no puede entenderse por corroborada. Otro ejemplo interesante que pone la doctrina, específicamente una profesora chilena, Daniela Catino, que trabaja muy bien los temas de inferencia probatoria a través de la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia, es el siguiente. Supongamos que en la escena de los hechos alguien muere una mujer, y en el lugar de los hechos se encuentra su compañero que estaba ahí en la escena de los hechos. No se habían oído gritos anteriormente por los vecinos en la escena de los hechos, había rastros de violencia y la policía llega inmediatamente al lugar de los hechos o con un poco de tiempo después y encuentra al compañero en la escena de los hechos. Pues habrían unos indicios supremamente fuertes para entender que probablemente es el responsable de la muerte de su compañera. Sin embargo, en las pesquisas se encuentra que cuadras a la distancia hallan o encuentran una prenda de la señora que murió con rastros de sangre que se encuentra tirada en un rincón de una determinada calle. Miren ustedes que la hipótesis de presencia en el lugar de los hechos, de estar ahí, de que existían rasgos de sangre, de que se huyó una discusión previamente a un determinado acontecimiento, no permite refutar integral, no está totalmente corroborada porque no explica totalmente otro tipo de evidencias que se encontraron durante la investigación. ¿Qué explica o cómo explicamos a partir de esa hipótesis la presencia de una camisa, una prenda manchada de sangre de la víctima que se encuentra muchos metros a distancia de la casa donde ocurrieron los hechos? Y el otro elemento fundamental para entender cuándo se encuentra corroborada una determinada hipótesis es que se haya agotado toda la capacidad de investigación y aducción de pruebas con que cuenta una determinada hipótesis. Por lo tanto, si el esfuerzo investigativo, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en otros términos, es absolutamente eficiente, si no comprende la totalidad del universo de elementos probatorios plausibles y razonables que se pueden adjuntar a un determinado proceso, pues no se puede entender como corroborada una determinada hipótesis. Y otro elemento fundamental, además de estos tres que ha dado la doctrina, es el de la coherencia. La hipótesis planteada, para que se entienda corroborada, además de los tres elementos, repito, hay muchos más, solamente estoy haciendo una síntesis de las principales herramientas que trabaja la doctrina para entender cuándo se encuentra corroborada una hipótesis, es el de la coherencia. La hipótesis planteada tiene que ser capaz de explicar coherentemente todas las piezas, cómo se articulan todas las piezas de un determinado sistema probatorio. No puede haber contradicción entre los elementos del sistema que se analizan. Tienen que estar totalmente relacionados. Las hipótesis o las evidencias tienen que ser entendidas como una totalidad, como un sistema, no como piezas fraccionadas. Esos son entonces, en conclusión,
como los 4 elementos centrales que ha expresado la doctrina para entender cuándo se entiende corroborada una hipótesis. Repito, es algo que se explica o que nos va a poder, nos permite explicar el estándar de certeza que exige el Código de Procedimiento Penal para efectos de la preclusión. Y habrá certeza cuando la hipótesis planteada es capaz, reitero, de refutar las hipótesis que juegan en sentido contrario, cuando es capaz de refutar las evidencias totalmente que se encuentran en el proceso. En cuarto lugar, cuando se ha agotado el universo razonable de evidencias posibles para llegar al proceso. Y en cuarto lugar, cuando la hipótesis tiene coherencia. Pues bien, como lo señalaré a continuación, ninguno de estos 4 elementos centrales que ha señalado la doctrina para determinar cuándo se encuentra corroborada una hipótesis se dan en el caso particular. La Fiscalía no cumplió con el estándar probatorio de certeza que exige la Corte Suprema de Justicia. Voy a indicar en el caso concreto y particular por qué no se reúnen ninguno de esos 4 elementos. Es a todas luces evidente que el fiscal no fue capaz de refutar otras hipótesis más plausibles. ¿Qué no refutó la Fiscalía? Primero, no desvirtuó la tesis de que el solo conocimiento del riesgo creado por Uribe Vélez implicaba per se el dolo de su conducta. Segundo, no refutó la tesis de que Uribe Vélez, además de instigador, era garante por la fuente de riesgo creada, es decir, la máquina peligrosa conformada para falsear testigos y que tenía como propósito inducir a la administración de justicia en error. Tercero, no contempló la hipótesis de que al crear esa estructura estaba generando riesgos jurídicamente desaprobados que se concretaron en la producción de resultados contrarios a la ley, falso testimonio y fraude procesal. Resultados que, en un mundo desmitificado, son planificables. No se trataba de riesgos inusuales, socialmente adecuados, sino de la concreción de los que creó Uribe Vélez con su conducta, riesgos no permitidos. Cuarto, no desvirtuó la hipótesis de que además de haber creado la fuente de peligro, máquina de fabricación de testigos y conocer los riesgos posibles, en ningún momento intentó frenar esta situación. Por el contrario, Uribe persistió en la conducta allegando testigos falsos al proceso. El último testigo reciente que adjuntó la defensa de Álvaro Uribe Vélez a este proceso fue el testimonio mendaz del llamado hacker Sepúlveda. Tampoco tuvo en cuenta la Fiscalía las omisiones en las que pudo haber incurrido Uribe Vélez y su implicación en la consumación de los punibles que aquí se investigan. El cuarto criterio acerca de la hipótesis, como lo decía, es la coherencia. Si se cuenta con 2 hipótesis que tienen un grado de confirmación semejante, la coherencia narrativa o congruencia constituye un criterio para elegir entre las 2 hipótesis en competencia. Aquí lo que tendrá que decidir la señora juez es si las 2 hipótesis que entran en competencia, ¿cuál de las 2 tiene un mayor grado de coherencia? Debe privilegiarse, dice la doctrina, específicamente la Guiar, la hipótesis que explica los hechos de una forma más creíble, a la luz de una máxima de experiencia fundada y de acuerdo con el resto de conocimiento del que disponemos.
A esas máximas de experiencia nos vamos a referir en el transcurso de esta intervención para demostrar cómo, de acuerdo a esas máximas de experiencia que vamos a invocar, esas máximas nos muestran que la hipótesis que plantean las víctimas es la que mejor explica los hechos de una forma más creíble a la luz de esas máximas de experiencia. De modo que debe haber coherencia entre los enunciados que conforman la hipótesis, eso es, en la hipótesis misma, pero dicha hipótesis también debe ser congruente con el resto del conocimiento disponible relevante. Si hay algo en lo que la postulación de la Fiscalía falla, es respecto al criterio de coherencia. Adolece de forma grave la hipótesis presentada por el ente investigador de coherencia en la explicación de los hechos y los elementos materiales probatorios que se disponen. Daré 4 razones para mostrar o solamente indicar cómo falta la Fiscalía en su hipótesis al criterio de coherencia, que es fundamental para entender cuándo se entiende corroborada una hipótesis. Primero, otorgó credibilidad a ciertos testigos sin siquiera tomarse el trabajo de valorar el perfil de los declarantes y las contradicciones en que ellos mismos incurrieron. Segundo, les otorgó credibilidad a pesar de que la Corte los había desechado. Tercero, desestimó por el contrario a los testigos de cargo que han sido consistentes en sus declaraciones durante años en diferentes escenarios judiciales. Y cuarto, no valoró en conjunto el contenido de todas las interceptaciones telefónicas y otras pruebas documentales. En consecuencia, la postulación del fiscal no tenía posibilidad de ser coherente en la medida que no valoró de forma adecuada los elementos materiales y omitió otros más relevantes, como las interceptaciones legalmente obtenidas que demuestran el conocimiento e interés de Uribe Vélez en la constitución de testigos o aquellas en las que imparte instrucciones expresas a sus inducidos, entre otras. Reitero, el análisis de la Fiscalía no cumplió con el principio básico de la búsqueda de la verdad en el razonamiento probatorio, la coherencia. Entre las múltiples teorías de la verdad existentes, la coherencia indica que las hipótesis deben analizarse dentro de un sistema, que las evidencias deben relacionarse con el conjunto de cual hacen parte, que no son piezas aisladas del contexto en el cual se encuentran, y sobre todo, que no pueden ser contradictorias con otros elementos dentro o fuera del contexto. Los diversos signos aportados y demostrados en el proceso apuntan a la corroboración de la hipótesis planteadas por las víctimas y la Corte. Uribe fue determinador y coautor de los hechos. La Fiscalía desconoció la interrelación de los diversos signos que muestran una coordinación de actividades hacia una meta común, conseguir el cambio, entre otras, de versión de un testigo, Juan Monsalve. No existió una interpretación holística de las evidencias. Se interpretaron como piezas sueltas, aisladas, incumpliendo una regla elemental de la inferencia probatoria. Entre tanto, entonces, será necesario posteriormente establecer estándar probatorio de certeza para poder solicitar la preclusión. Sobre este punto del estándar probatorio volveré al final de mi intervención. Comienzo ahora. Entro ahora a la quinta parte